Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre el cuento Fabla Salvaje de César Vallejo. Pero antes de centrarnos en el cuento me gustaría hablarles un poco sobre su autor, César Vallejo. ¿Quién fue César Vallejo? César Vallejo nació en Santiago de Chuco del año 1892 y es considerado uno de los escritores más influyentes e innovadores del siglo XX. A pesar de que es conocido por su poesía, también escribió narrativa. En su obra Escalas melografiadas y se encuentra el cuento Fabla Salvaje. Ahora sí, hablaremos un poco más sobre ello. Vamos a dar a conocer sobre los hechos ocurridos a lo largo de la novela Fabla Salvaje. Todo empezó una mañana, cuando Balta Espinar se levantó de su lecho, todavía medio adormecido, se acercó al pilar donde colgaba un espejo pequeño. Al mirarse en él sintió un estremecimiento y sin querer, este cayó al suelo y se rompió en pedazos. Balta comenzó a comportarse desde aquel momento de una manera muy extraña, dominado por una idea de que una sombra lo seguía a todas partes. Esto se volvió una obsesión, incluso llegando a creer que su esposa Adelaida le era infiel. En la novela Fabla Salvaje, en el año 1923, César Vallejo nos muestra cómo una simple superstición puede traer consigo una profunda crisis mental. Balta desarrolla una especie de psicosis, lo que lo lleva a perder la razón y lo hace vivir entre el miedo, los celos, hasta incluso llegar a acabar con su propia vida. La historia transcurre en un entorno rural, lleno de creencias, temores, donde el protagonista, siendo víctima de sus pensamientos, empieza a demostrar cómo la mente humana puede verse atrapada por el miedo y las falsas percepciones. A lo largo de la novela surge una duda de si los hechos que vive Balta Espinar son producto de una presencia sobrenatural que lo atormenta o si todo ocurre dentro de su mente. Cabría preguntarnos si la sombra que lo sigue existe de verdad o si solo es una ilusión causada por su enfermedad mental y los celos que lo consumen. Esta confusión lleva a cuestionar hasta qué punto el miedo y las creencias se pueden distorsionar la realidad de una persona. En ese sentido, la novela Fabla Salvaje nos demuestra que el verdadero enemigo del ser humano no está fuera, sino dentro de nuestra propia mente. El autor muestra cómo los celos, el miedo y las supersticiones pueden deformar la realidad, conduciendo así a la locura y a una destrucción personal. El objetivo de esta entrevista es analizar cómo los miedos y los celos llevaron a Balta a perder la razón. Y sobre todo, cómo César Vallejo muestra que a veces los pensamientos y creencias pueden volverse más fuertes que la realidad. Ahora, sabiendo los hechos ocurridos a lo largo de esta novela, continuaremos con la entrevista a un especialista. Lo veremos a continuación. Hola a todos, nos encontramos aquí en el Centro de Salud de Bellavista con la compañía del especialista en psicología Carla Suárez, quien nos brindará una pequeña entrevista y nos aclarará algunas dudas que tenemos acerca del cuento Fabla Salvaje. Buenos días, señora Carla Suárez. Respecto al cuento, usted como profesional, ¿qué opinión nos da acerca del comportamiento del personaje principal, que en este caso es Balta Espinar? Bueno, como estaba comentando, me estaba ahorita instruyendo un poco sobre el cuento, por lo que veo él cae en las alucinaciones, ¿verdad? Entonces, esto le lleva a que él se comporte de una manera agresiva con su esposa, llegando él a tomar la decisión de suicidarse. Entonces, desde esa perspectiva vemos varios temas que abarcan la psicología, que son las alucinaciones, que pueden darse por diversos factores. Puede ser un tema neurológico, puede ser un tema psicológico, puede ser un tema de comportamiento, que se tendría que ver en una entrevista por cada persona, pero también vemos el tema de la violencia. Justamente hace un par de días estuvimos celebrando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es un tema que nos viene afectando constantemente, sobre todo a las mujeres. Entonces vemos cómo algo desde alucinaciones puede ir afectando a una persona en toda su vida laboral, en su vida familiar, hasta el punto de llegar al extremo de terminar con su vida. Entonces todo esto nosotros lo podemos ver desde una perspectiva psicológica, pero también necesitamos a veces el apoyo de las familias, porque las familias son las que viven más tiempo con la persona, conviven más. Entonces ellos son los que tienen que estar alertas a veces a algunos signos de las personas que presentan. No sé, a veces vemos tal vez personas que se quieren suicidar,
vemos que se empiezan a aislar, ya no hacen lo mismo de antes. Entonces, nosotros como familiares necesitamos estar atentos a los comportamientos de todos nuestros seres queridos y de las personas con las que nos apoyamos. Usted nos dice que tenemos que estar atentos al comportamiento de nuestros familiares o personas cercanas, pero ¿cómo notamos nosotros esas señales tempranas de que una persona está pasando por ese momento? A ver, mira, mayormente las personas que van teniendo, en este caso, alucinaciones, los podemos ver en el caso de que empiezan a hablar ellas solas. Entonces, tal vez por ahí prendamos la alerta, qué raro que esté hablando ella sola. O empieza a tener algún comportamiento extraño, ocultar cosas, empieza a hablar ella sola, empieza a tomarse más tiempo para estar ella sola, empieza a salir solo, cosas que antes no hacía. Y empezamos a notar eso. Luego ya se va manifestando más, pero esos serían los primeros síntomas o signos de alerta. Y si es que llegamos a notar este tipo de comportamiento, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestro familiar o persona cercana? La primera línea de ayuda es, en este caso, reportarlo con alguna entidad o con algún profesional de la salud mental. En este caso sería ir al centro médico, ir a hablar primero con la persona que está atravesando y ver si es consciente y si es que quiere recibir esta ayuda. Si es que no quisiera, si ir al centro médico y reportarlo con el personal de salud, que el personal de salud está en la obligación de reportarlo y darle seguimiento, porque está en nuestro código de ética que si nosotros tenemos el reporte de que alguna persona está atravesando alguna situación así, el profesional de la salud tiene que hacer el seguimiento. Entonces, no solamente depende a veces del paciente, sino también de la familia y del centro médico y del profesional de la salud de dar este apoyo. Ok, muchas gracias. Eso ha sido todo por el gusto. Gracias. La gente que ha padecido algún brote psicótico a veces describe los primeros cambios que tienen como una mayor dificultad para filtrar la información, las distracciones y las sensaciones. Pueden tener problemas para concentrarse o para entender lo que están escuchando. Las experiencias visuales pueden llegar a sentirse como más brillantes o intensas y los sonidos más fuertes. Es como si se sintieran sobrecargados y les resulta más difícil mantener el hilo de lo que están pensando, así como de lo que los otros hablan. Pueden sentirse más y más desconectados o simplemente quieren estar solos. Poco a poco les abruma la confusión acerca de lo que es real y lo que no, lo cual les lleva a desconfiar, incluso a sentir pánico. Otras personas, en cambio, pueden dar la sensación de que actúan de forma extraña, o simplemente no parecen ellos mismos. Pueden presentar dificultades en la escuela o en el trabajo, incluso dejar de ir. Algunos de estos primeros cambios no son específicos a la psicosis. En otras palabras, muchos jóvenes con estos signos y síntomas no tienen por qué padecer psicosis. Tal vez se trate de una reacción temporal al estrés. Pero para aquellos que se encuentran en las primeras etapas de una enfermedad psicótica, estos síntomas proporcionan señales de advertencia importantes. La razón por la que escribe este cuento César Vallejo es por varios motivos. Empezando, tenemos experimentar lo psicológico, donde si no sabes controlar tus emociones o tienes un mal manejo de ello, puedes llegar a un retraso o una crisis mental. También está retraer el mundo andino y rural, donde vives creencias ancestrales y tensiones sociales. Explorar la identidad del mestizo, figura central de su obra. Critica la rigidez de la masculinidad tradicional, que llega a ser que reprime tanto las emociones y agrava conflictos internos. Por otra parte, está cuestionar la frontera entre la realidad y la percepción, tema vanguardista que le interesa profundamente. Fabla Salvaje nos muestra cómo los miedos no enfrentados, los celos y las creencias influenciadas pueden llevar a una persona a perder el control de su vida. Gracias a esta visión, el experto, entendemos que la salud mental requiere comunicación, apoyo emocional y atención temprana. Vallejo, a través de su mirada vanguardista, nos recuerda que la mente humana es frágil y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.